Bueno, vamos a dar inicio con nuestro tema correspondiente para la videoconferencia de la fase 2. Decirles que pues estamos acá en este nuevo intento para acompañarles y pues estamos a la orden para atender sus consultas y dudas en relación a los temas asignados para que puedan obtener buenos resultados en lo que será la siguiente fase. Este día nos corresponde tratar el tema de la literatura salvadoreña contemporánea. Ustedes lo encontrarán desarrollado en la semana 6, donde tenemos un foro para interactuar en relación a esto, para poder que ustedes en ese foro tienen una sección donde van a encontrar todas aquellas dudas relacionadas con esta temática. También algunas interrogantes que se plantean para poder analizar o interactuar en torno a este tema en ese espacio que les mencionaba. Entonces, sin más preámbulo, pues quiero que conozcan cuáles son los objetivos con los que queremos trazarnos el desarrollo de este contenido. En un primer lugar, pues esperamos caracterizar la literatura salvadoreña y las diversas etapas por las que ha transitado hasta hoy en día. A lo mejor no estamos en la mejor etapa de la literatura, pero no podemos quitar la mirada de aportes trascendentales, personas y generaciones trascendentales que han aportado a lo que es nuestra literatura. Otro de los objetivos también es que podamos diferenciar autores y obras salvadoreñas contemporáneas. A lo mejor ustedes conozcan algunos, les resulte conocido, pero también recuérdense que en un proceso de enseñanza-aprendizaje siempre nos vamos con algo nuevo y esa es la idea. Así tenemos pues los objetivos trazados. Parte de nuestros contenidos como, bueno, están relacionados más que todo a la literatura del descubrimiento, la conquista, colonización. También vamos a hablar de la sociedad y cultura en El Salvador en el siglo XIX y el siglo XX. Eso nos hará pues tocar temas relacionados a los gobiernos militares en la democracia salvadoreña, porque eso fue, en su momento lo vamos a desarrollar, fue como una limitante, pero también una coadyuvante en torno a la literatura salvadoreña. Se dieron grandes aportes en ese contexto y hay una generación muy trascendental de la que vamos a hablar. Hablaremos también, como les mencionaba, de las generaciones literarias en El Salvador y aquellas generaciones que son posteriores a lo que les mencionaba, que digamos, posteriores a los gobiernos militares y al quebrantamiento de la democracia en ese entonces. Vamos a referirnos inicialmente a lo que será la literatura del descubrimiento. Sucede que en los primeros, digamos, años, nosotros sabemos que no somos los primeros habitantes, hemos conocido en la historia de la ciencia que hubo una migración donde el Homo sapiens desde Asia hacia América empleaba diversas rutas y ahí ustedes pueden ver una diversidad cultural estampada en la diapositiva que tienen a continuación. Entonces, se cree que hace 60.000 años comenzó la migración del Homo sapiens hacia América, como les mencionaba, y que la ruta empleada fue el estrecho de Bering. Los primeros habitantes, lo que quiero señalar con esto son los primeros habitantes del continente. Nosotros tenemos que, si bien es cierto, ustedes me dirán qué relación tiene el tema, si estamos hablando de literatura salvadoreña contemporánea, ¿qué relación tiene esto? Y lo que pasa es que, si bien es cierto, la literatura salvadoreña se destaca en este tema, pero con anterioridad el territorio salvadoreño formaba parte de otras entidades políticas y aquí vemos una gran diversidad.
Y esto está íntimamente o estrechamente vinculado por la razón que carece sentido el hablar de una identidad propia para expresarse literariamente, por así decirlo, cuando hubo una inspiración o una influencia diversa. Entonces, partimos, o más bien quiero partir el tema señalando o más bien destacando lo que es como la literatura del descubrimiento, porque cabe señalar o es importante advertir la migración que se dio a nivel mundial. Entonces, cuando hablamos de la literatura del descubrimiento, partimos hablando de los primeros habitantes del continente americano. Posterior a ello, tenemos también que las grandes civilizaciones precolombinas, durante la época precolombina, este mismo continente americano estuvo poblado por diversos pueblos que fueron ocupando el territorio de manera gradual. Eso nosotros lo vemos en educación básica, ¿no? Donde vemos la diversidad de etnias que fueron llenando o poblando, en lenguaje técnico, fueron poblando lo que fue los diferentes, valga la redundancia, pueblos que fueron ocupando el territorio en la medida que iban creciendo sus podemos llamar, tribus. Hay una escala, podríamos decir, sus primeras formas de organización, sus tribus, sus etnias, sus patrias, en fin. Entonces, estas civilizaciones precolombinas fueron poblando gradualmente el territorio. Eso tómalo como un segundo punto cuando hablamos de la literatura del descubrimiento. En un primer momento hablábamos de los primeros habitantes del continente. Luego hemos dicho que se destaca las grandes civilizaciones precolombinas que fueron llenando gradualmente nuestro territorio. Esto, como les digo, para destacar que el territorio salvadoreño, antes de la contemporaneidad que vamos a hablar, tuvo influencia o incidencia de otras culturas. Entonces, tenemos que, como les decía, esa influencia de la época precolombina. Y así pues tenemos dentro de los grupos más desarrollados de esas etnias o de esos poblados que fueron invadiendo el territorio o se fueron asentando o se fueron, como otra palabra, pero comprenden el hecho de que se fueron arraigando en el territorio americano, perdón. Entonces, las más destacadas de estos grupos, ya ustedes los han escuchado, como les decía, y son los aztecas, los mayas y los incas. Son estos grupos que tienen principal predominancia en cuanto hablamos de la época precolombina. Y las características generales de estas civilizaciones, podemos citar la religiosidad, la fantasía y la creatividad, el simbolismo, la visión global, el lirismo. Eso como unas características que podemos destacar, digamos, características que impregnaban o imperaban en estas, sin distinguir, sin hacer distinción, como les decía, son generales características generales de estas civilizaciones que deben de tomarse en cuenta su influencia en nuestra literatura. Para poder llegar, vamos a hablar o vamos a detenernos en esto para previa poder llegar a la literatura del descubrimiento, donde hablamos de la conquista y la colonización. Y así es que la llegada de los españoles a este como nuevo mundo, esto se destaca o se establece allá por los finales del siglo XV. Esto vino a cambiar. Aquí se habla y en el material ustedes van a encontrar un término
extraño o un lenguaje extraño. Entonces, esta llegada de los españoles, hablando de la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonización, vino a cambiar lo que se le conoce literariamente como el orbis terrarum. Cuando decimos orbis terrarum, no hacemos más que, en palabras de ellos, era como el teatro del mundo. Es el mapa en un lenguaje sencillo o para comprensión nuestra, vino a cambiar el mapa de lo que en un primer lugar se creía. Digo esto haciendo referencia al momento donde se da la conquista, donde llegan los españoles y emergen o aterrizan o descubren un nuevo mundo. Que en un primer lugar, ustedes recordarán la historia, que en un primer lugar se creyó que eran las Indias, pero resultó ser un nuevo continente y es el americano. Entonces, todo esto y la literatura, si hablamos o queremos ahondar más, en cuanto a la literatura durante la colonia, pues en los siglos correspondientes a la colonia, literariamente hablando, hubo un florecimiento y pues hubo un florecimiento y bastante considerable, ¿no? También estas posesiones o cómo podríamos, ¿qué otra palabra? O este hecho de que se instauraran o se apropiaran de lo que sería las Américas, que era el nuevo continente. Como les digo, inicialmente se creía que era las Indias, pero luego se dieron cuenta que era un nuevo continente, vino a que poseyeran la región americana, y esto, además de el considerable florecimiento literario, también en ese mismo contexto se verifica un notable cultivo de las artes, dentro de las que podemos destacar la arquitectura, la música. Entonces, esto como datos importantes de este tiempo, pero el despunte real se verificó en la literatura, como les decía yo. O sea, citamos las artes, citamos la arquitectura y la música, pero lo más trascendental era la literatura. Cuando yo les hablaba de las características generales, vemos en un primer como número uno la religiosidad. Y es que entre las personas o esta clase dominante que vino y se instauró con el descubrimiento de América, entre ellos resaltaba el celo con que la autoridad religiosa controlaba la vida de sus feligreses. Entonces, el cultivo de la palabra debía estar al servicio de la fe, y se impuso en las Américas lo que sería y dentro de la literatura, pues también tuvo mucha influencia, se impuso la religión cristiana. Entonces, estos son elementos donde ustedes tenemos que hacer como una pausa, y es importante destacar estos datos, porque esa literatura viene ese pensamiento, esa visión del mundo viene e influencia en la literatura que ya veíamos, que era la literatura precolombina. Tenemos, partiendo inicialmente de lo que les mencionaba, la literatura del descubrimiento y luego las grandes civilizaciones precolombinas, hasta el punto de llegar al momento de la conquista y la colonización, donde pues durante los siglos XVI, XVII y XVIII, la región americana experimentó las etapas del descubrimiento, la conquista y la colonización, donde yo les mencionaba algunos elementos trascendentales que habían sucedido en ese entonces, porque la influencia en la literatura, ustedes habrán escuchado de la literatura
cortesana, ¿no? Que tendía a reproducir de forma, de alguna forma, los cánones y que nutría lo que sería esta literatura. Entonces, el territorio, cuando hablamos del periodo donde América experimenta esta etapa del descubrimiento, o sea, hablemos sí, de etapas, descubrimiento, conquista y la colonización. En este contexto, el territorio salvadoreño se encontraba lejos de centros de cultura, cuestiones así, o sea, se manejaba todo en función de estos grupos y su visión o su cosmovisión. Y dentro de esas particularidades les mencionaba yo estas características. Pero estas etapas del descubrimiento, conquista y colonización que les mencioné, vienen y generan manifestaciones literarias particulares. Entonces hablamos, para entrar en esencia, que la literatura experimentó, como les decía, estas etapas, que vienen a ser 3: el descubrimiento, la conquista y la colonización. Dentro del descubrimiento, pues de la literatura que podemos citar son los diarios de navegación, las cartas de relación. En el margen de la conquista, pues las crónicas de Indias, que se refiere a una poesía época, y ya en el contexto de la colonización podríamos, o se hace referencia a la poesía barroca. Entonces, si se recuerdan, cuando yo les mencionaba arriba o anteriormente, que hablamos de un contexto de tiempo y lugar de los siglos XVI, XVII y XVIII en el continente americano. Pero posterior a ello, vamos a referirnos ahora a la sociedad y cultura en El Salvador durante el siglo XIX y el siglo XX. Esto es para irnos ya encaminando a hablar de lo que refiere a la literatura contemporánea. Entonces, cuando hablamos de sociedad y cultura en El Salvador, en los siglos que ustedes pueden ver en pantalla, hablamos del siglo XIX, del siglo XX, cabe hacerse algunas interrogantes y ustedes las pueden observar en pantalla. ¿Cuál fue el origen de nuestra literatura nacional? Con lo que nosotros hasta acá hemos venido haciendo referencia. Otra de las interrogantes que surgen es cuál fue el contexto sociocultural en el que aparece la literatura salvadoreña. Véase la influencia, no solo de una imposición, sino del aspecto sociocultural. Y para ello debe tomarse en cuenta estos elementos que les mencionaba: la cosmovisión y las características particulares de ver el mundo de estos grupos precolombinos que vienen e inciden en nuestra sociedad. Si bien cuando en el devenir del tiempo van habiendo se desarrolla, se perfecciona un arte o ciencia específica, pero la influencia de estos grupos o de estos antecedentes o de estos contextos es inevitable. Entonces, por eso estas dos preguntas, no sé si alguien olvidé mencionarles, pero ya es del conocimiento de todos ustedes que si en el desarrollo de esta temática o de esta videoconferencia ustedes gustan interrumpir, activar su micrófono, hacer sus consultas, pueden hacerlo con toda libertad. Esto vendrá a abonar el aprendizaje que queremos
destacar o que queremos obtener esta noche. Entonces, aquí tienen dos interrogantes en pantalla. Si alguien quisiera referirse a ellas, pues pueden habilitar su micrófono o pueden escribirlo si así gustan también, pero lo ideal para poder interactuar más rápidamente es que puedan abrir su micrófono en cuanto a estas dos consultas o interrogantes que se les plantean. Si ustedes, como parte de sus conocimientos previos, conocen cuál fue el origen de nuestra literatura nacional, en el que aparece la literatura salvadoreña. Escucho que alguien quiere opinar. ¿Ya? Hola. No sé, quizás tuve que si puedo, no puede ver las diapositivas, dice. Esto es relativo y va a depender, no podría yo atribuir quizá un problema técnico en lo que a mí respecta, sino que va a depender de dónde está conectado Eric Hernández. Porque si es de un dispositivo móvil de gama baja, esto sin hacerlo despectivamente, sino porque hay componentes o elementos que le restringen el poder observar lo que se está compartiendo. Eso a lo mejor puede ser. Sí, si es desde el celular, tendrá que verificar si le aparece como una nubecita emergente donde tiene que pinchar para ver lo que se está compartiendo. Ese sería el problema. Me piden que pueda leer las preguntas, se las voy a leer de nuevo. La primera, ¿cuál fue el origen de nuestra literatura nacional? Y la segunda, ¿cuál fue el contexto sociocultural en el que aparece la literatura salvadoreña? Repito, la primera, ¿cuál fue el origen de nuestra literatura nacional? Y la segunda, ¿cuál fue el contexto sociocultural en el que aparece la literatura salvadoreña? Esas son las interrogantes que se han planteado para que ustedes puedan interactuar. Nos dicen en el chat que el origen de la literatura salvadoreña se remonta en España en el siglo XVII con el escritor Cervantes, por ejemplo. Abigail dice, no sé si están bien, pero nace en el año 1821 aquí en el país y su contexto sería la guerra, ya que era un medio por el cual se hacían críticas sociales. Muy buenos aportes, agradezco a Jocelyn Lazo y a Abigail que nos han dado elementos de base para poder enmarcarnos en lo que será el siguiente tema, que es la sociedad de cultura en El Salvador en el siglo XIX y XX. Como ya lo decía, el origen de, como ya lo decía, creo que, perdón, Jocelyn, el origen, y lo veníamos viendo, hay más personas compartiendo, dice, desde la independencia sería el inicio de la literatura salvadoreña. Lo hace a forma de pregunta. Andrea dice, el contexto de la literatura se basa en la dictadura, guerra e injusticia social. Bueno, entonces con lo que ustedes ya aportaron podemos dar paso a responder lo que serán las interrogantes. Y pues en la primera, recuérdense que lo que venimos viendo previo a estas diapositivas nos sirve de elemento para poder definir cuál es el origen. Y pues antes, recuérdense que El Salvador no se constituía como un estado. Tenemos
que era una república federada. Entonces, eso viene a que el origen de la literatura podría tomarse a partir de 1821, si consideramos la época nacional. Tengamos en cuenta que la literatura ha sido un reflejo de la realidad que nos rodea y como ya lo decían sus compañeros y compañeras, en El Salvador tuvo su florecimiento en el periodo de la colonia. Sus representantes, como les decía en las diapositivas anteriores, eran personajes religiosos como Juan de Mestanza, Fray Diego Sáenz, el padre jesuita Antonio Arias, entre otros que se pueden citar. Sin embargo, como aquí estamos abarcando el siglo XIX o retomando el siglo XIX y el siglo XX, nos representa a Francisco Gavidia, quien ha sido reconocido como uno de los fundadores de la literatura salvadoreña y como uno de los precursores del modernismo. Esto ya como Estado independiente. El Salvador sigue los movimientos del neoclasicismo, el romanticismo, eso lo veremos después. Pero hablando siempre de este personaje, Gavidia escribió en todos los géneros y descubre y lo comparte con Rubén Darío. Entonces, esto como para poder enmarcarnos en el origen y volvemos como en el origen de la literatura nacional y volvemos, como ya les decía, al periodo de la colonia. ¿Por qué? Por la influencia de estas etapas, descubrimiento y lo que les mencionaba, descubrimiento, conquista y colonización. Esto viene, incide y marca como el punto de partida en cuanto a nuestra literatura, porque si podemos nosotros marcar características o poder hacer referencia a ellas, en esta época la literatura son más que todo descripciones del culto a las costumbres, las tradiciones, la realidad social de la época y las características o caracterización de las personas y sus creaciones. Esto partiendo o tomando como referencia la influencia de estos grupos. Cuando hablamos de culto a las costumbres, tradiciones, y si hablamos de realidad social de la época, pues ya nos marcamos en esta etapa, descubrimiento, conquista y colonización. Descubrimiento, conquista, colonización, viene a ser el contexto sociocultural de la colonia en el que aparece la literatura salvadoreña. Entonces, esto como para poder, son, digamos que, aportes o datos relevantes de este contexto literario. Vemos que una vez, como les decía, una vez constituido el Estado como independiente, desvinculándonos de un Estado federado y de la inspiración o de la influencia de esta diversidad de grupos, porque ustedes van a Guatemala, encuentran estas etnias diversas a las nuestras. Entonces, esto, al ser constituido el Estado como independiente, antes de la independencia, dejemos esto posterior y citémonos antes de la independencia, o sea, como Estados federados. Antes de la independencia no existía nuestro país, como les repito, como Estado independiente, por lo que su marco, por eso les decía, les hacía la pregunta, porque el marco de referencia del origen de nuestra literatura puede señalarse o singularizarse después de 1821, donde El Salvador obtiene independencia. Pero no podemos
desvincularnos de sus antecedentes, que se retrotraen o se rastrean hasta la época colonial, lo que yo les mencionaba. Son pocos los autores de ese periodo de la colonia, pero su influencia es muy marcada. Entonces, partiendo de ello, tenemos que una vez constituido el Estado como independiente, nuestro país sigue las tendencias literarias más conocidas. Y era lo que yo les decía, más conocidas porque les mencionaba, tenemos el neoclasicismo, el romanticismo, el modernismo, el costumbrismo, el realismo y la vanguardia. Esto en cuanto yo les decía que cuando hacíamos o contestábamos las preguntas, les mencionaba que si partimos de que la literatura puede tomarse desde 1821, considerando el contexto de la colonia, estas tendencias literarias, o más bien en estas tendencias literarias, nos representa como uno de los fundadores de la literatura salvadoreña o precursores del modernismo. Vean en las flechitas hasta dónde va. Precursores del modernismo, estaríamos en la tercera. Ya como Estado independiente, claro. Entonces, ya como Estado independiente es que seguimos, óigase bien, seguimos estas corrientes literarias. Y tenemos el neoclasicismo, como les decía, el romanticismo, el modernismo, el costumbrismo, el realismo y la vanguardia. Y es donde yo les mencionaba que Francisco Gavidia, quien ha sido uno de los reconocidos precursores, o más bien fundadores de la literatura salvadoreña, escribió todos estos géneros. Todos estos géneros y en conjunto, ¿verdad? Con otros escritores, como Rubén Darío, también se habla de alejandrino francés. Entonces, el modernismo, partiendo desde acá, el modernismo siguió predominando en la primera década del siglo XX. En el cuento o en la historia de otro de los fundadores de la literatura salvadoreña y un gran narrador de la época, no sé si ustedes han escuchado hablar de Arturo Ambrogi, algunas características que él destaca partiendo de acá son lo que yo les mencionaba, porque después del modernismo tenemos el costumbrismo. Acá él menciona que, o sea, véase como punto de partida para nosotros El Salvador como Estado independiente, el modernismo. Posterior a eso, pues comienza a hacerse una descripción exhaustiva del paisaje, digámoslo así, literario salvadoreño, donde se destaca el culto a las costumbres. Esto entraría en la siguiente etapa, y costumbres, tradiciones y la realidad social, parte del realismo de la época y de todo lo que estaba aconteciendo. Esto en consideración a lo que ustedes aportaban en cuanto a que el contexto de la literatura se basa, y eso es un aporte de Andrea García, el contexto de la literatura se basa en la dictadura, guerras e injusticias sociales, pero esto lo vamos a ver más adelante. Ahorita solo citamos como para ir caracterizando, ir marcando o sacar elementos que delimiten hacia dónde va a girar nuestro análisis, nuestro estudio. Y es así como, marcando todo este contexto, de este antecedente, llegamos a las generaciones literarias en El Salvador. Cuando hablamos de esto, nuestro país agrupa a sus autores que han sido marcados por estas diversas épocas en generaciones literarias. Entonces, así tenemos algunos autores que ustedes tienen en pantalla. Ustedes pueden observar que
la forma en que se agrupan, considerando, como les decía, las diversas generaciones literarias. Entonces, tenemos este esquema donde podemos observar a destacados escritores y sus destacadas obras que se le atribuyen a ellos en el marco de de lo que viene a ser las generaciones literarias en El Salvador. Las épocas y tendencias literarias como les digo, del modernismo, de la influencia española, vino a influenciar. Estamos hablando aquí partiendo de la generación de 1944, pero si antecedemos, porque hay más generaciones, pero recordemos que nuestro tema se centra en la literatura contemporánea. Tenemos dentro de las generaciones más destacadas, generaciones literarias más destacadas, la generación comprometida. Esta generación estaba formada por un grupo de intelectuales comprometidos, como ya lo decía la compañera, con las reivindicaciones sociales, empeñados por el rompimiento del estado socioeconómico imperante. Dentro de estos personajes podemos destacar, y eso lo trabajábamos en el foro de la semana 6, donde les solicitábamos a ustedes que explicaran a qué se le llamaba la generación comprometida, que es la que tienen en pantalla, y por qué se le atribuye tal denominación. Y si se recuerdan, esto es parte de poder cumplir con nuestro objetivo inicial, que era el caracterizar la literatura salvadoreña y sus diversas etapas. Entonces, hablábamos en ese entonces que, como ya ustedes lo pueden ver en su lámina, la generación comprometida es aquella, o más bien es aquel grupo de intelectuales que se comprometieron, como les mencionaba, con las causas justas y que vienen, o su deseo, o se adhieren a esta ideología, si quieren así llamarlo, con el único fin de que se dé un rompimiento del estado socioeconómico que acontecía en ese contexto. Entonces, cuando hablamos de este contexto, nos referimos a lo complicado que se vivía en El Salvador. Hablamos del reformismo militar. Dentro de los temas les mencionaba que íbamos a tocar esto, porque en medio del reformismo militar que sucedía en la dirección, o más bien se le atribuye otra denominación, dictadura, del general Maximiliano Hernández Martínez, en esa época estaba caracterizada por una corrupción política y una serie de violencia que provocó una crisis, digamos que generalizada, o de un espíritu general en la mayoría de intelectuales que percibían, digámoslo, se percibía a temprana edad o desde la juventud. Y así ustedes encuentran en la historia de El Salvador jóvenes y estudiantes que venían e integraban un círculo literario salvadoreño. Y es así
donde tenemos a estos personajes dentro de la generación comprometida, dentro de ellos, y ustedes pueden observar, si ven las imágenes o las fotografías de izquierda a derecha, el primero de ellos, Roque Dalton. Perdón. Se pueden citar otros. Tenemos también a Manlio Argueta, Álvaro Menéndez Leal, Alfonso Quijada Urías y Claribel Alegría, dentro de la generación comprometida, pero hay otros que conforman esta ideología y sus bases literarias tienen como origen o génesis esta crisis. ¿Qué crisis? Las reivindicaciones sociales, producto de esta corrupción política y violencia con la que ellos desde sus, digamos que escritorios, por si queremos decirlo así, querían inspirar, querían denunciar y querían que se gestara ese rompimiento del estado socioeconómico que imperaba. Estos jóvenes, si podemos ampliar respecto a ellos, porque es una de las generaciones literarias más trascendentales, estos jóvenes universitarios se reunían en las casas, en la universidad, porque recuérdense que surge en la Universidad del Salvador, y también en distintas librerías. Esos eran como sus puntos de encuentro, y se reunían para discutir sobre la función social del arte, óigase bien, cómo poder contribuir desde su conocimiento, desde su arte, el rompimiento de este contexto social. Entonces discutían sobre la función social del arte. Además, también dentro de sus objetivos, dentro de su ideología o filosofía, se destacaba la necesidad de un cambio en la sociedad salvadoreña. Hay un autor al que se le atribuye la creación, o más bien la autoría de la generación comprometida, y es José Roberto Sea. Este autor recuerda que esas reuniones literarias y políticas, porque quédase o no involucrado, recuérdese que el hombre es un animal político y así se reconoce desde la Grecia antigua. Entonces, estas reuniones, en palabras de José Roberto Sea, tenían un carácter socialista, y él se involucra o se atribuye la autoría de esta generación y la participación en la misma. Y en palabras de él dice que no eran un grupo de autobombo y platillos mutuos. Había una serie de contradicciones y no las ocultaban. Contradicciones entre ellos, puntos de vista que convergían o más bien chocaban, por así decirlo. Pero por eso él dice que no era un autobombo y platillos mutuos. Ahí se evidenciaba todas estas contradicciones, y de ellas se planteaban y discutían en qué medida esto podía enriquecer la visión que ellos tenían, la visión como intelectuales comprometidos con ese fin, que eran las reivindicaciones sociales, de lo que yo ya les mencionaba. Y ustedes en nuestro contexto actual pueden ver todavía la influencia de la corrupción política y la violencia, donde se necesitaría esta como una nueva generación comprometida, pero muchas veces se vende la pluma o la tinta, hablando metafóricamente, se vende al mejor postor. Esa ya es una opinión muy mía, ¿no?
donde tenemos en nuestro contexto actual tenemos una gran cantidad de intelectuales, pero hace falta como ese elemento importante que es el compromiso con las reivindicaciones sociales, que es lo que viene y da un mayor realce a esta generación. Y pues como parte de lo que la historia dice, en 1950 se reformó, digamos que el grupo, y viene lo que constituiría la semilla que va a conformar la generación comprometida como un homenaje a la revolución de bolchevique. Cuando hablamos de la revolución rusa de bolchevique, esto abre como una nueva era en la historia de la humanidad. Aquí hago un paréntesis para que ustedes vean cuál es la influencia de ellos, ¿no? Y de su pensamiento. La revolución de bolchevique viene a ser una nueva era en la historia de la humanidad. Y es aquí donde se constituye como una manera radical de revolución. Y pues habían como personas destacadas, ¿no? Donde surge el leninismo y todas estas cosas, pero esto viene a significar una revolución socialista declarada. Y aquí lo importante no es, ustedes dirán, ya me está hablando de política, no, sino que, sí, política. Lo que yo quiero destacar es la significada participación de obreros, campesinos, soldados, que se planteaban al final de la Primera Guerra Mundial paz, pan y tierra para el pueblo, y una igualdad entre el hombre y la mujer, educación y cultura en sus propios idiomas, en sus naciones, que está, hablamos de Rusia, ¿no? Entonces todo esto viene a inspirar lo que era esta revolución comprometida. Y es como se va vinculando a la Universidad de El Salvador y surgen otros autores. Digamos que su reflexión, para poder resumir todo esto que les mencioné, su reflexión literaria contiene uno de los puntos fundamentales de esta generación comprometida, la importancia de lo universal sobre lo individual, o sea, el derecho común prima sobre el derecho particular, o los intereses comunes están sobre los derechos particulares. Eso es como la ideología de esta generación comprometida. Es una generación literaria y ustedes pueden ver al pie de cada foto de estos autores sus obras, que vienen a mostrar desde el plano de las artes la situación política del país, que provocaba que ellos miraran alrededor y se inclinaran por una literatura de índole social. Esto es como lo más característico de esta generación. Por eso su denominación al llamarlo comprometida. Esto, para poder, me detuve ahí porque es como la más trascendental, la que, como ya decía la compañera, no podemos perder de vista el contexto de la literatura, como decía Andrea García. El contexto de la literatura se basa en esas injusticias sociales y es lo que retoma esta generación. Posterior a esta generación surgieron más generaciones, así como les mencionaba que antes de estas también habían otras generaciones, así como hay posteriores, también encontramos anteriores, con diversas tendencias literarias, tendencias que eran las que les presentaba en algunas láminas anteriores,
tendencias como ya sean neoclasicistas, romanticistas, modernistas, costumbristas, realismo, vanguardista. O sea, había una diversidad, pero de las que mejor merece destacar es esta. Y así ustedes lo van a encontrar. No sé, como hay una diversidad de aspiraciones en cuanto a carreras, si es que hablamos así, ustedes podrán en sus primeras materias y van a ver cuando las cursos van a llegar a este punto de reconocer el compromiso al que estuvo llamado y al que estamos llamados todos, pero en aquel entonces al compromiso que asumió esta generación, de ahí que se llamara comprometida, insisto en esa parte. Pero pasando, para poder culminar con todo lo que teníamos previsto abordar, pasando de esta, tenemos generaciones posteriores a la generación comprometida. Y así encontramos a David Escobar Galindo. Él es un escritor contemporáneo de 1943. Sus obras más destacadas ustedes pueden encontrar, pueden ver ahí en la lámina, sus aportes más relevantes en cuanto a sus etiquetas literarias, por así decirlo, que vienen y se señalan como autores destacados en las posteriores generaciones. David Escobar Galindo y también tenemos a Carmen González, desde los poemas. Ella tuvo una influencia hispanoamericana y pues se destaca el premio internacional con su aporte, ¿no? Más que todo en este contexto se retoma la diversidad, o sea, ya no se señala o ya no hablamos como en la generación comprometida, donde estaban empeñados con un fin determinado, que era el contexto sociopolítico, sino que aquí aflora las artes, pero desde una visión diversa, ya sea todas estas que ustedes tienen en pantalla. Neoclasicista, romanticismo, o sea, cada uno busca desde su forma o su corriente poder inspirar la literatura, pero en el caso de Carmen González, desde una cosmovisión muy religiosa, ¿no? También podemos citar al escritor salvadoreño David Hernández, quien parte de estos son como personajes destacados a nivel latinoamericano por sus diversos galardones. En este caso no era poeta, sino que novelista. Y destaca en sus obras características muy marcadas de lo que son nuestras costumbres, ¿no? Y en sus artículos, en sus revistas, en sus géneros literarios, destacan una diversidad de elementos que vienen a instaurar que vienen a contribuir a que aflore la literatura en nuestro país. Pedro Valle también contribuye al aporte que les mencionaba de la literatura digamos que del reconocimiento o de la fundación de la literatura que hace Francisco Gavidia. Él es parte del
de un, digamos que miembro fundador de un taller que pretende destacar desde el cuento de otros autores la idea del fundador. O sea, hablamos de Francisco Gavidia, la idea de él en la literatura salvadoreña. Viene a ser un gran narrador de las épocas contemporáneas desde los poemas, desde el enfoque de los poemas. Mario Noel Rodríguez, a través de los versos, obtuvo premios internacionales, un autor contemporáneo, donde retoma parte de la cultura salvadoreña y con su influencia precolombina, destacando, como les mencionaba, algunas descripciones de la realidad social ya de la época contemporánea. También tenemos al dramaturgo Carlos Vélez, que su inspiración es más teleológica o más con una visión más, digamos, de religiosa para poder trasladar o para poder caracterizarlo, ¿no? Si lo caracterizamos, su tendencia más marcada era el poder resaltar la religiosidad dentro de sus obras. Hasta acá, pues, el contenido que tenía dispuesto presentarles. Abro espacio para preguntas o alguna persona que igual desee hacer como un aporte, alguna acotación a lo que se ha mencionado. Dejo el espacio habilitado. Me dicen, compañeros, no sé, me decía alguien que tenían otra videoconferencia, ¿no? Por eso hemos tratado de ser bastante rigurosos con el tiempo, porque había otras personas. Pero para los que quedamos, podemos aprovechar el espacio. Por favor, corríjame si me equivoco. Dígame, Vanessa, ¿en qué podemos ayudarles? Corríjame si me equivoco, dice. ¿Preguntas, compañeros? Decirles que hay un foro habilitado para poder trabajar sus consultas también. Es el foro 6 de la tutoría que se les está acompañando. Por favor, corríjame si entendí bien. La generación comprometida hacían reuniones para discutir sobre política y el arte. Sí, como le mencionaba, bueno, está en lo correcto, Vanessa. Como le mencionaba, eran jóvenes universitarios que se reunían, ya fuese en sus casas, en la universidad, en librerías. Ellos buscaban como espacios cerrados, digámoslo así, para reunirse y hablar de la función social o de la necesidad de un cambio en la sociedad salvadoreña. Por eso es que pero eso era desde la visión, desde desde una visión literaria y a la vez política. Por eso es que les decía que era como con un carácter socialista. Y lo veíamos en la lámina, donde su objetivo era el rompimiento de un estado socioeconómico. Yo hacía referencia a la corrupción política y la violencia, por poner unos ejemplos, no, porque había una diversidad de problemas sociales, pero ellos querían, o más bien ellos estaban enfocados
a que se diera una reivindicación, o sea, un resurgimiento, un reconocimiento de la situación social y se le reconociera a las personas que se les estaba dañando, socialmente hablando. Entonces su aporte era desde las artes, por eso que es que dice que aquellas reuniones de estos jóvenes universitarios eran enriquecedoras reuniones literarias y políticas con carácter socialista. Entonces, eso en palabras de el que a quien se lo considera o se acoge la autoría de la generación comprometida. ¿Qué sucedía si alguien de política se daba cuenta de estas reuniones? Miren, compañeros, en ese contexto, ustedes saben que pues había una guerra civil en la que pues tenemos, y ustedes escucharán, creo que todos cursamos una materia que se llama filosofía general y o van a llevar una materia relacionada que son de las comunes. Ahí ustedes se darán cuenta de la persecución política o más bien militar, porque como también les mencionaba yo, esto sucede en un contexto muy complicado en El Salvador, donde se estaba, digamos que en medio del reformismo militar, o sea, de la dictadura de Maximiliano Hernández, donde morir era la consecuencia de que te encontraran en esta situación. Ahí tienes el resultado de Roque Dalton, ¿no? Donde se le desaparece y yo les invito a que lean en torno a esto, más allá de lo que pueda aportarles estos temas en el examen, también les aportará en su vida como profesionales, porque yo les decía que nos hace falta eso, o sea, somos la nueva generación de intelectuales y ustedes también van en camino a eso, pero nos hace falta eso, el compromiso por reivindicar las desigualdades sociales. Y ustedes mismos ya lo exponían, que el contexto de todo esto se basa en las injusticias sociales. Depende de nosotros. Tomen esto como una motivación, esto de la generación comprometida de aquel entonces, para motivarse, ¿no? Y aprender o conocer más la historia, nuestra historia, no solo nuestra historia literaria, sino nuestra historia social, a dónde vamos, a dónde estamos y a dónde podemos llegar. Esa es mi reflexión muy personal. Así que les agradezco, espero haber solventado sus inquietudes, pero para responderle a Pablo Aguirre, pues si se dan cuenta de esas reuniones, si por así llamarlo, clandestinas, pues el militarismo se encargaba de, en el peor de los casos, dar muerte a los opositores del régimen de turno y en el mejor de los casos, pues la tortura, qué sé yo, secuestros, en fin, una serie de violaciones a derechos humanos, de los cuales no estamos lejos en nuestro contexto actual. Así que les agradezco, que tengan una feliz noche.